¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro entrevistado de hoy es músico, es compositor, arreglador, no solamente en jazz y en folclore, sino en un montón de estilos populares. Pero qué mejor para presentarlo que una persona que ustedes seguramente conocen. Para hablar de Leo Bernstein tengo que hacer referencia a que nos conocimos en el año 92, allí empezamos a ensayar y a lo largo de todos estos años me acompañó, tuve el honor de tenerlo como compañero, como director, arreglador de los grupos que integramos para hacer discos, para hacer recitales en vivo. Un gran compañero, un hombre de una gran paciencia, de un gran talento y de una perseverancia en lo que es la creatividad y la búsqueda de nuevos modos, de nuevas formas con la música popular. Un abrazo grandote para Leo Bernstein. Llamarse Leo Bernstein es tener decididamente un futuro musical. Es así, ¿verdad? Sí, es tremendo que mis viejos, llamándonos Bernstein, me haya puesto Leonard, ¿no? O sea, un sello, un condicionante tremendo, pero bueno, para no escaparle al desafío, eso hice, digamos, me dediqué a la música desde que tengo uso de razón. Y no nos defraudaste en absoluto, Leo. Contame un poco cómo fue que empezaste. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de aquellos días de infancia? Mirá, a mí me encajaron un violín cuando yo tenía 6 años. O sea que prácticamente desde que tengo uso de razón que me dedico a la música, ¿no? Empecé estudiando violín eh, clásico de los 6 a los 13 años, o sea, estudié 7 años de violín, me recibí de profesor de teoría y solfeo a los 13 años, y después me agarró una cosa de mucho, de odio, ¿viste? Con el instrumento, como me fui obligado a estudiar, eh, tenía, o sea, una relación muy ambivalente con la música, ¿no? Me gustaba, pero también lo que me acuerdo es que yo estaba en casa jugando a la pelota y venía la profesora de violín y era tremendo, ¿viste? Tener que estar una hora ahí parado con el violín, la pasaba mal. Entonces, en un momento dejé todo. Cuando empecé a tomar como mis propias decisiones, dejé el violín, dejé la música y empecé a tocar el piano. En ese momento, yo ya tocaba el piano porque había un piano en casa, mis dos hermanas mayores tocaban el piano, entonces había piano y era mucho más lúdica mi relación con el piano, ¿no? Era de sentarme sin presiones, entonces fui construyendo otro vínculo con el piano. Cuando dejé el violín, bueno, me puse a tocar de lleno el piano y después de varios años pude vencer como ese rechazo que me había quedado del estudio y empezar a estudiar también, ¿no? Leo, me decís que tus dos hermanas mayores tocaban el piano, o sea que es una casa que respiraba música todo el tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Y tus padres hacían algo, tenían algún instrumento, cantaban? No, vos sabés que mi viejo era comerciante, tenía una mueblería en la peatonal en Rivadavia, que no era peatonal en aquel momento, era Rivadavia. Eh, y mi vieja, qué sé yo, ama de casa, pero eran amantes de la música, se escuchaba música en casa, circulaba mucha música en casa, todos tocábamos algo, siempre estaba presente la música, ¿no? El único que termina dedicándose profesionalmente a la música soy yo, que soy el menor de 4 hermanos. Pero mis 3 hermanos mayores tocan algo, mis hermanas tocaban piano y mi hermano tocaba la guitarra. Después se dedicaron a otra cosa, pero la música estaba presente.
Pues es que yo el primer recuerdo que tengo de haberte escuchado alguna vez fue casualmente a dúo con tu hermana. Mira vos. En el Quilmes Zaparotel se organizaban una, Gustavo Cerdá organizaba unas veladas de arte y yo te escuché ahí con tu hermana. No recuerdo qué edad tendrías, pero eras muy joven. Sí, mirá vos, no, no tenía que era por ahí. Me parecía que era nuestra relación venía de otro lado, pero sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Sí, yo ahí tendría 25 años, una cosa así. Ah, no, o sea que ahí ya llevabas unos cuantos años en la música. ¿Cómo fue que empezaste a ser profesional? Mirá, eso es un camino que creo que no hay dos casos iguales, ¿viste? Es decir, el sueño de todo músico, de todos los que somos, los miles y miles que somos que nos dedicamos a la música o que en algún momento no hubiéramos querido hacer esto, muchos no pudieron porque la realidad es que es muy difícil. Eh, y bueno, hay un momento en que das como un salto y empezás a tocar con gente más conocida y empezás a tener un poco más de... empezás a hacerte conocido sobre todo en el ambiente artístico y musical, ¿no? En mi caso se dio en los 90 que empecé a tocar, bueno, con nuestro querido Julio Lacarra, por un lado, empecé a tocar con Gina María Hidalgo, por otro, digamos, ¿no? Después, bueno, y con otras tantas, porque toqué de todo y con tanta gente que ni recuerdo realmente. Claro, Eh, yo hoy estaba repasando, Leo, un poco tu trayectoria, y desde Carmen Flores hasta el tango, hasta Rafael Amoro, Julio, por supuesto, eh, el rock ahora, ¿no es cierto? Que la giras sobre todo por Latinoamérica, Alberto Cortés, no sé los nombres, Pimpinela, Valeria Lynch. O sea que cuando vos decís que tu nombre empezó a circular, no fue por casualidad que empezó a circular, ¿no? no, no, digamos que bueno, que uno tiene que tocar bien, que estudiar, que saber leer música, para, si querés, digo, trabajar, ¿no? Porque hay trabajos que podés quizás llevarlos más o menos tocando de oído, y otros que no, otros que llegás y te ponen las partituras ahí y tocá, ¿viste? Arreglate, ¿no? Y después está la posibilidad que tuve yo de tocar muchos estilos. Es decir, yo no le hice asco a nada, ¿no? Cuando hubo que tocar tango lo aprendí, siendo que no era algo que yo mamé, digamos. Yo no crecí tocando tango, ¿viste? El tango me vino más de grande. Lo mismo que el folclore. El folclore, mira, te cuento una anécdota. Yo voy con Gina María Hidalgo a Cosquín en el año 93 o 94, por ahí. Eh, y yo de folclore, pero poco y nada, ¿eh? No era mi palo para nada. Yo de chico escuchaba rock y y tocaba rock y jazz. Y me gustaba mucho el rock progresivo, el rock sinfónico, porque bueno, era un poco lo que circulaba en ese momento, ¿no? La música progresiva de los 70. Eh, bueno, empecé a tocar algo de folclore, pero con un poco de recelo hacia algo que no es propio, ¿no? Y me acuerdo de haber ido con Gina María a Cosquín y me presenta ella a César Isela. Nos quedamos charlando y nos invita a su peña, una peña que había ahí, que a la noche había un escenario, digamos, como toda peña, y después la gente comía, ¿viste? Chivito, asado, riquísimo todo. Y empiezan a subir grupos de pibes adolescentes, eh, pero a tocar samba y chacarera, ¿no? Con una identidad, con una polenta, o sea, adolescentes como los de la ciudad de acá, de Buenos Aires, pelo pintado, arito, no sé qué, pero con una identidad, tocando como lo propio, samba y chacarera, y tocaban, pero tremendo. Y yo
yo creo que ahí en ese momento me dio vuelta el folclore, lo pude entender esa energía que tenía, esa fuerza de la tierra, ¿no? Y yo creo que ahí empecé a valorarlo bueno, y a sumergirme en ese mundo maravilloso que es el folclore, ¿no? Nuestro Sí. folclore. Y uno que te ha escuchado tantas veces hacerlo, piensa siempre, este tipo tiene que haber necesariamente haber nacido tocando folclore, porque es Sí, así sí. lo que transmitís. Sin embargo, no Lo es. hice así, Ahora, pero lo hice propio en un momento, sí, totalmente. a vos, bueno, vos venís del palo del jazz, fundamentalmente, y sos compositor y tenés tus propios proyectos. ¿Cómo se logra escindirse? Es decir, ¿cómo logra Leo separar en dos al menos, no sé si no es más, pero por lo menos en dos, la faceta artística para hacer lo suyo propio, digamos, lo que le nace, en este caso el jazz, que es tal vez lo más cercano, pero después ser un músico de sesión, es decir, lo que decía recién, le tira la partitura y el tipo hace perfectamente lo que le ponen adelante. ¿Cómo es posible hacer eso? Y porque es mi trabajo, digamos. O sea, vos lees el libro que te gusta a la noche en tu cama, digamos. Después vendés otros también, seguramente. No sé si el ejemplo es muy feliz, digamos. No, el ejemplo está bárbaro. ¿Sabes por qué te lo digo? Te conozco y vos sabés cómo te quiero desde hace mucho tiempo. Y me pasó, por ejemplo, en 2 o 3 días, vos pasabas a veces por la librería y un día venías vestido, no sé, de cumbientero, de folclorista, de tanguero. Eran 3 días seguidos y vos venías en 3 versiones distintas porque ibas a laburar, ibas a Buenos Aires. Y yo admiro mucho a la gente que puede hacer eso, ¿no es cierto? Es decir, así como en la literatura, admiro mucho al tipo que puede escribir una novela, que puede escribir un cuento, un ensayo y que todo lo hace bien, no lo hace, diría, como si fuera lo propio de él. Sí, no sé si es que hago todo bien realmente, pero sí me pasa, por ejemplo, lo que me pasó con Miguel Mateos, ¿no? Que es alguien a quien yo escuchaba de chico, como todos, eh, y la verdad que yo venía, en lo que es profesionalmente, venía trabajando muy lejos del rock. Es decir, bueno, vos sabés que toqué mucho tiempo con Pimpinela, con Valeria Lynch, folclore sí bastante también, pero lo que es rock, no, viste, y por esas cosas de la vida, a los 50 años me tocó de empezar a tocar rock como trabajo y me encantó porque es algo que realmente lo conozco, es un género que conozco, que sí viví personalmente, que toqué mucho, pero de chico, digamos, ¿no? Entonces, eh, qué sé yo, yo por ejemplo ahora tocando rock no me genera ningún esfuerzo, ¿entendés? Me es totalmente natural porque lo disfruto, de todo disfruto, disfruto no solo de la música en sí mismo, sino de los recitales de rock que tienen esa energía tan particular, ese feedback con la gente casi único, te diría, de esa energía que corre, que es muy Con, fuerte. con Miguel te estás presentando prácticamente todos los meses en algún lugar distinto de Latinoamérica. ¿Es tan fuerte el rock argentino? ¿Tiene tanta presencia allí? Sí, el rock argentino es algo de lo cual tendríamos que estar orgullosos todos, pero no sé hasta qué punto somos conscientes de eso. Eh, en los 80 hubo una movida muy grande, un poco con epicentro en México, que se llamó Rock en tu idioma, que fueron los comienzos del rock en español, pero en Argentina ya había ya venía pasando hacía más de una década eso, o sea, acá en Argentina empezó a fines de los 60, todos los 70, digamos, con todo lo que pasó acá. Entonces, había una diferencia muy importante entre lo que era el desarrollo del rock argentino al de otros países latinoamericanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, en Miguel fue, creo que el primer artista argentino en abrir puertas en México y en Estados Unidos. Al año apareció Soda Stereo, que lo desplazó a Miguel, ¿no? Porque Soda fue un fenómeno enorme en toda Latinoamérica, muy, muy fuerte.
pero Miguel pegó mucho allá y hoy estás en México, en la Ciudad de México, tomando, o en cualquier otro, no sé, Guadalajara, Monterrey, estás tomando algo en un bar y estás escuchando a Miguel o música o rock argentino. Bueno, casualmente Néstor Maresca, nuestro director, me ha contado unas cuantas veces que estando él en México, la música, precisamente la música argentina, tenía una presencia, ¿no? En todos lugares. Sí. ¿Y cómo es tu relación con el jazz y cómo es en este momento? Porque sé que tenés un proyecto personal al cual estás poniendo mucha energía y que la verdad que está sonando muy bien. Yo lo que tengo hace varios años ya es un dúo con Gabriela Fiore, que es mi compañera, que venimos tocando mucho y lo que hacemos es versionar versiones propias de la música latinoamericana, ¿no? Del cancionero latinoamericano. Eso por un lado. Con ella vamos a hacer un programa ya, así que se vaya preparando, Gaby. Sí. Con ella y con vos, ¿no? Un programa sobre el dúo. Pero también hay otro grupo, ¿no? Mirá, Ustedes dos, otro grupo que tengo es la Nave Argenta, a eso me refiero. la Nave Argenta que con Alan Balián en bajo y el Colo Belmonte en batería. Yo hago teclados y Gabriela Fiore canta. Y con ellos lo que hacemos es un homenaje al rock argentino, justamente, y bueno, también versionamos canciones de rock, ¿no? De Spinetta, Charlie, León Gieco, Los Abuelos de la Nada, Fito, etcétera, etcétera. Es un proyecto que empezó este año y nos pasó que tanto el Colo como Alan, o sea, dos de los cuatro que somos la banda, empezaron a tocar con Abel Pintos. Y entonces, bueno, Abel es una máquina de trabajar y medio que eso le puso un corte al proyecto porque todos estos proyectos artísticos son muy lindos, pero siempre el trabajo está primero, ¿no? Claro, porque suena muy bien ese cuarteto, ¿no? Realmente. Es muy Aparte da lindo. la sensación, que no sé ustedes desde cuándo se conocen, pero da la sensación que han tocado juntos toda la vida. Bueno, vos mirá lo que son las cosas. Sí, sí, tocamos juntos muchísimos años, acompañamos, qué sé yo, bueno, a Julio Lacarra, entre otros, fuimos la banda que lo acompañó Julio durante mucho tiempo, y a otros artistas más también. Hay una amistad entre nosotros muy fuerte, y entonces poder haber concretado esto de tocar juntos, de armar algo, es un placer. Son excelentes músicos, por algo están tocando con Abel Pintos, que a uno puede gustarle o no, digamos, pero es el artista número uno del momento. Bueno, si lo llamó él, por algo será, ¿no? Y después paralelamente tengo digamos, estoy grabando ahora un disco propio de música mía, ya tengo 4 discos yo grabados míos, que sí, que como vos me decías antes, están más ligados al jazz, pero más que al jazz, yo te diría a lo que es la fusión. Es decir, esta música que es difícil de rotular, de poner de encasillar, digamos, ¿no? Que tiene algo de jazz, pero en el caso mío tiene mucho también de música clásica, de folclore, digamos. Es como un mix. Música. Música, ¿viste? Esa costumbre que tenemos de Esa, encasillar y de. claro, llaman varios entrevistados aquí, músicos que han pasado por este ciclo, y casi con todos hemos hablado de lo mismo, y decíamos cómo los argentinos hemos vivido durante muchos años encorsetados en la idea de esto es rock, esto es jazz, esto es tango, cuando en realidad todo es música y todo se puede fusionar y casi tenemos el derecho a hacerlo, ¿no? Porque somos herederos de todo eso. Sí, claro, claro. Y aparte que de por sí, acá en Argentina somos un crisol de razas, una mezcla enorme. eh, y también junto con esa mezcla vienen las distintas corrientes musicales no sé, del norte, del altiplano, de Chile llega toda una movida, de Uruguay llega, de Brasil. Cada región argentina tiene su música, que si uno se mete con lupa un poco a mirar en detalle, son muy diferentes entre sí, los estilos de cada región.
el tango en Buenos Aires, digamos, o sea, y eso se va fundiendo de alguna manera, ¿no? Son todos, ¿cómo decirte? Influencias, ¿no? Que uno tiene que se van mezclando dentro de uno y sí, todo conduce hacia algo, una música universal de alguna manera, ¿no? Leo, ¿y cómo es el momento del rock, el actual, en relación a ese pasado, yo diría, glorioso que ha tenido, ¿no? Sí, coincido. Mirá, es una opinión mía, subjetiva, que no intenta ser la verdad, no lo pretende. Para mí con el rock no pasa nada hace muchísimo tiempo, o sea, por algo siguen estando los referentes de siempre, muy por encima de las cosas nuevas que puede llegar a ver, ¿no? Eh, También hay que reconocer que, bueno, que hay mucha movida y muchas cosas que uno de repente no conoce, no tiene acceso porque yo no estoy todo el día prendido de las redes, escuchando cosas. Cada tanto me llega por algún amigo, me hacen escuchar cosas nuevas, muy interesantes, digamos, pero eh, Entonces, que hace unos días conversábamos con Tomás Gubich, vos lo conocés y has dado un testimonio al respecto. sí, sí. Y con él decíamos que el tango, para entrar en una efectiva renovación, tuvo que esperar casi una generación post-Piazzolla. Quiero decir, los que le sucedieron estaban demasiado impregnados de esa música. A lo mejor lo que está pasando en el rock es que la cercanía que hay de Charlie, de Spinetta, es todavía son hechos recientes. Bueno, de hecho Charlie todavía está produciendo. De modo que por ahí hay que esperar unos años para que ese recambio se fuerce, ¿no? Puede ser, puede ser. La verdad que no lo sé, pero sí, sí. O sea, Charlie y el Flaco son como dos paros que yo creo que no hay nadie en el rock que no se haya nutrido en mayor o menor medida de ellos dos. Nadie, nadie. Y Eh, una cosa curiosa, no sé si vos lo notaste, pero a excepción del rock original, del norteamericano y del inglés, naturalmente, después, en todos los lugares donde se toca rock, nadie tiene un Charlie y un Spinetta. Ningún país. bueno, pero es de lo que hablábamos al comienzo del desarrollo del rock argentino, que, que fue tremendo y bueno, en Quilmes acá tenemos a Box Day, que dio es uno de los pilares, ¿no? Uno de los pasos fundamentales. Eh, pero lo curioso es que se desarrolló en los 70, paralelamente a que en Inglaterra básicamente estaba la gran movida del rock, pero de rock progresivo, sinfónico, que era un poco la moda, entre comillas, en aquel momento también estaba el rock más pesado, pero bueno, la cantidad de grupos Pink Floyd, Yes, Genesis, Queen, Deep Purple, Supertramp, qué sé yo, toda la movida inglesa, que fue una cosa enorme. Después en el resto de Europa no había mucho, ¿eh? Estaba Focus, que eran holandeses, había un grupo alemán o dos, Triumvirat, bueno, estaba la Premiata Forneria Marconi, que era italiana, cositas, pero básicamente Inglaterra. Y acá en Argentina tenías Todo un movimiento, digamos, ¿no? tenías a la máquina de hacer pájaros, por ejemplo, que hacía una música de un nivel de elaboración superlativo, tenías Crucis, Spinetta bueno, con Invisible, con Spinetta Jade después, que para mí a mí es lo que más me gusta, el Flaco, ¿no? Una movida muy grande, muy grosa. Leo, se nos acaba el tiempo. Yo te voy a comprometer para que con Gaby hagamos un día de estos. Total, parece que vamos a estar encerrados unos cuantas semanas más. Un Este, placer, un placer. que charlemos sobre este proyecto que tienen en conjunto, ¿sí? Buenísimo, encantado, contás con nosotros para lo que sea y un placer charlar con vos. Un gusto enorme haberte tenido esta noche
¿Vamos a hacer un brindis como lo hacemos siempre? ¿Tenés a mano o no lo...? ¡Ah! Te agarré, ahí estaba, ahí estaba. Salud. Vamos a hacer un brindis para que, decimos siempre, que el próximo que sea con ruido a copas, a vasos que se chocan. ¿Sí? Ojalá. Y mientras a cuidarse un poco, ¿no? Un gusto y te vemos y te escuchamos, si Dios quiere. No se vayan ustedes porque vamos a hablar en un segundito de libros, ¿sí? Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. Para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales, acompañando. En las escuelas, educando. En los rincones más solitarios del país. Y en las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a La Quiaca. En la paz y en la guerra. Siempre estamos. Por eso hoy despedimos a los medios de comunicación. En este momento único en la historia del mundo. Pasen música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez ustedes estén cerca nuestro. Nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos la difusión de la música argentina. Nuestra música. Y como siempre, les vamos a recomendar un libro. Hoy un libro muy especial. Ustedes son, imagino yo, hinchas de algún club de fútbol, ¿no es cierto? No importa de cuál. Hay un libro que Cure Molinero y Alejandro Turner escribieron hace no mucho tiempo, que les recomiendo. Atlas de camisetas. Una historia hermosísima de todas y cada una de las camisetas tradicionales y algunas no tan tradicionales del fútbol argentino. Un libro delicioso. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que pasen ustedes una muy buena noche.